¿Qué pasa, autóctono? ¿Qué tal lleváis el viernes? Bueno, vine aquí a revisar a estas que van a parir, pero van a parir ahora para el menguante, la calandria y la paloma. En el menguante este que viene estamos en llena para el menguante, se han aguantado. Ahora en mayo, no sé si fue el día 12 o 20 de mayo, compré yo las berrendas, ¿no os acordáis? Hace 2 años. Ahora va a hacer 2 años que compré las vacas. Eso está todo grabado en YouTube, desde el día que las cargábamos, las traímos. Hace 2 años. Bueno, pues ahora me están pariendo, ya la Nicanora la tercera vez que me pare conmigo, la chaquetona es la tercera vez que me pare conmigo, y ahora va a parir la paloma, que fue la primera que parió, la tercera vez que va a parir conmigo. En 2 años me han parido 3 veces. Pero es que la Nicanora parió el otro día y las chaquetonas ya se han cubierto, están preñadas, se cubrieron estos días de para atrás. Y eso está todo grabado, yo es que no sé, está todo grabado, que mucha gente dice, imposible que en 2 años te paran 3 veces. Ahí está. Vinieron y parieron. Parieron otra vez, segunda, y ahora van por la tercera, en 2 años. Eso está ahí grabado desde el día que traje las vacas. Todo está grabado en los vídeos que los podéis ver. Es así. Voy al otro ganado y luego vengo para acá. Y estas van a parir, parirán hembras porque van a parir en menguante, tenían que haber parido ahora, pero se han aguantado. Si paren en llena o en creciente son machos. Pero ya se han aguantado y van a parir a este menguante las dos. Y va a ver cómo las dos van a tener 2 hembras. Y eso está todo grabado para que lo podáis ver. Venga, os dejo aquí que las veáis. Eso también se está metiendo en leche para parir. Pero calandria, que se ha metido mucho en leche, estamos en luna llena para parir en menguante. Y eso va a ser hembra. Y la paloma también va a parir en menguante. Pues se han metido en leche ahora, tenían que haber parido, no han parido. Se aguanta, los machos nacen en creciente y en llena. Los menguantes siempre te nacen hembra, las vacas se aguantan. Ya lo veremos. Aquella también, la pantoja se ha descolgado mucho ya la ure. Pero esa es para otra luna. Estas van a parir ahora, esta luna. Esta para este menguante y esta igual. Mirad que 3 becerras. Esta es suya, la primera que nació. La segunda y ahora va la tercera. Eso para que lo sepáis, que dicen muchos que no. Cuando compré las vacas, al poco tiempo me parió esta, que es la primorosa, nació. Luego ha tenido aquella y ya está para parir. La 29, la 20, que fue la primera, y la 29. Estas vacas ya me van, en 2 años que las llevo, me están pariendo ya la tercera vez. Ahora en mayo hace 2 años que compré las vacas. Y me están pariendo la tercera vez ahora en 2 años. Eso lo veis todo el mundo. Esta fue la primera que nació, la número 20. Primorosa. La madre es la paloma, la 26. Y esa fue la becerra que tuvo el año pasado. Y ahora está para parir la vaca, mirad. Que va a parir este menguante. Se dice mucho de cómo es posible, pues aquí está lo posible. Pero es que ya hay otras que ya van por la tercera vez, claro. Todas me están pariendo la tercera vez. Ahora. Y ha hecho ahora en mayo, que están los vídeos por ahí, hace 2 años que compré las vacas yo. Que compré esta y compré 12 vacas de prenda. He quitado 3 viejas, una se murió y una se mató y 2 he vendido. Esta es la primorosa, la primera que nació. Luego ha tenido esa y ahora está para parir. Esta vaca va a parir ahora. Este menguante pare. La calandria era una becerrina, parió un macho, ¿os acordáis? Y ahora está para parir, que también va a parir este. Se ha metido en ubre también que va a parir este menguante. Esto está así, esto es así. Esa vaca la traje en mayo. La becerra nació al mes de tal, 15 o 20 días o un mes de tenerla yo aquí. Luego ha tenido esta y ahora va por la tercer parto. Y así todas. Me están ya pariendo la tercera vez.
Y va a hacer 2 años ahora. Y esta vez parió el otro día, ya está preñada. Y la otra, la Nicanora, nada más paría, a los 15 días llegan preñada. Y esta es hija de ella y la negrina que ella también del otro parto. Esta adelantada, esta se ha cubierto antes que esta, porque ya parió a becerra, la tercera vez. Aquella negrina, es hija de esta, que parió un día que la grabó mi hermana. Esta fue la primera que parió también cuando las traje, las vacas. Parió esta, número 20, esta, número 22. En el medio nació otra. La 20, la 21, esta la 22. ¿Estoy diciendo? Aquí yo qué sé. Esto está todo en los vídeos, que lo podéis ver. Esa fue la primera que nació, la primorosa. La hija de la Alegre, que es esa, es la número 23. Y tiene otra, la Alegre, que es Viento, que nació en agosto, ¿no os acordáis? Y la vaca está bien para parir, que esa va a parir la última. La Nicanora tiene aquella del GPS, tiene esta. Y tiene la becerrina que ha parido. Y esa becerrina que parió otra, la Nicanora. ¿Están todas por la tercera vez? Entre media de esta y de esta, ¿quién fue la que nació? Aquella es la 24. Sí, es la 24. Este 25 es el hijo de la Calandria, del primer parto. Era para el segundo parto. Era una novilla cuando la traje, una becerrina. Pero la chaquetona ya tiene 3. Esta, que fue la primera que me parió la madre, va un poco más a retrasar que la otra. Y ahora va a parir la tercera vez. La Nicanora ya la tercera vez. En 2 años, que están los vídeos ahí, que lo podéis ver. Las vacas son... Y ya están preñadas. La Nicanora ya está preñada. Se cubrió el otro día también. Estas vacas me van a hacer rico. Y esta pues va a parir ahora este menguante y va a parir una hembra también. Y esta va a parir hembra también. Voy a ver si voy a buscar gasoil. Porque si fueran machos ya había parido esta luna llena. Se ha aguantado porque son hembras. Estas dos van a tener 2 hembras. Lo vais a ver. Y es que están todas pariendo la tercera vez ya. Cabrón, esta vaca me van a... Dentro de 5 o 6 años tengo aquí una piara de vacas y de berrenda que flipo. Si no me las matan, claro, el martes las saneamos. Esta es la 27. Esta quité la madre. Y las vacas viejas, las 3 más grandes las quité. Vamos, una se murió. Se cayó al suelo y murió en combate. Venga, os dejo.